El pediatra Miguel Ángel Andrade ya está aquí con nosotros. Buenos días, bienvenido. Buenos días, doctor. Y es que hasta por darnos la mano nos podemos contagiar, ¿verdad? Así hasta es. por estar platicando así. A una distancia menor de 1 metro nos podemos contagiar. Muchas ocasiones estas enfermedades infectocontagiosas que son producidas por virus, bacterias, hongos, pues las tenemos en las vías respiratorias, las tenemos en la boca y al momento de hablar nosotros emitimos pequeñas gotitas de saliva que la persona que está enfrente de nosotros las puede adquirir. El problema también es cuando estornudamos, cuando tosemos y nos cubrimos la boca, Sí. la nariz. Debemos de hacerlo con el brazo. Con el brazo. El problema es que cuando cubrimos con la mano se nos quedan las gotitas de saliva infectadas con alguna bacteria. Damos la Y mano todo y luego esa persona que ya tiene los virus y las bacterias en la mano se pasa la mano por la cara y se contagia. Pero entonces es como para entrar en pánico o no. No hay que entrar en pánico, no podemos vivir en una burbuja de cristal definitivamente. Simple y sencillamente hay que tener medidas higiénicas. Lavarse las manos continuamente, cuando estornudemos hacerlo sobre nuestro brazo, sobre nuestro antebrazo, evitar alimentos que estén contaminados, frutas, verduras hay que lavarlas perfectamente bien, porque muchas de estas frutas, verduras, pues traen bichos, traen bacterias, traen virus, y si las comemos crudas, podemos desarrollar una gastroenteritis infecciosa. De preferencia, alimentos bien cocidos. Las verduras las podemos asar, las podemos cocer y consumirlas tranquilamente. Muy bien. Doctor, ¿por qué se dice que ahora en la temporada de calor, con tantas altas temperaturas, las infecciones se hacen presentes? Los niños sobre todo lo sufren muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué cuando sale el sol también salen las enfermedades? Porque son principalmente gastroenteritis, enfermedades infecciosas que afectan el tubo digestivo, el estómago, el intestino. Lo que pasa es que aquí los alimentos no tenemos la precaución de guardarlos en el refrigerador, los dejamos al medio ambiente, altas temperaturas, es como un medio de cultivo para las bacterias. Claro. Se contaminan estos alimentos, rápidamente las bacterias ahí se desarrollan, se duplica su número, comemos estos alimentos y nos ocasionan cuadros gastroenterales severos que pueden llevar a un niño a una deshidratación. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de alimentos. Claro. Oye, ¿y cuáles son las enfermedades más comunes de contagio en esta temporada? Bueno, en esta temporada las gastroenteritis, ahorita estamos entrando en la primavera, bueno, ya estamos a la mitad de la primavera. Sí. Varicela, enfermedades exantemáticas. Ok. La varicela es un problema ahorita que lo estamos viendo. Acabamos de pasar un cuadro más o menos serio de conjuntivitis, infecciones en los ojos. Sí, muchas personas, muchos niños tuvieron este problema y hay que evitar tocarse los ojos con las manos sucias, en general tocarse los ojos. O sea porque que nos sí es lastimamos bueno esto muchos. que hace, que cuando salió lo de la influenza todo el mundo empezó a tener su gel antibacterial. Sí es bueno traerlo y estarte continuamente Pues es limpiando las manos. es una medida de higiene, sí. Sí. Puede ser únicamente con agua y con jabón. Tener la precaución de irse a lavar las manos continuamente antes de tomar los alimentos, antes de preparar los alimentos hay que lavarse perfectamente las manos. El agua y el jabón es una buena medida y es suficiente para evitar este tipo de enfermedades infecciosas. Por ejemplo, doctor, ¿qué hacer cuando uno sale a lugares públicos sin demostrar un exceso de precaución para no adquirir ciertas infecciones? Porque yo he visto hasta mamás que llevan a sus niños al súper en el carrito. Haz de cuenta que le están pasando, pues lo están fumigando antes de subirlo. Sí, esto Entonces es complicado también, ¿no? tampoco va a garantizar que no haya alguna infección. Ok. Yo creo que en estos casos lo que también tenemos que platicar son sobre las vacunas. Hay muchas enfermedades como las que acabamos de mencionar, varicela, sarampión, rubiola, las parotiditis, las paperas que hablamos hace algunos días, que se pueden evitar precisamente vacunando a los niños en forma adecuada. Ok. Tenemos un esquema de vacunación Sí. amplio, hepatitis ya también la podemos Sí. evitar, hepatitis tanto A como hepatitis B, ya tenemos vacunas y que le podemos aplicar, le debemos aplicar a nuestros niños. Por supuesto. Oye, Doc, y decías que bueno, esto de la comida es lo que hace que el calor de pronto pues la echa a perder un poco y entonces los niños se contagian. ¿Y cómo le hacemos en el lunch? ¿Qué les mandamos de comer a los niños para que pues no estén propensos a estas gastroenteritis y colitis y estas enfermedades infecciosas? Frutas frías, comidas frías, pepino, jícama, manzana, por ejemplo, ponerles limón,
porque esto evita que se oxiden. La zanahoria también le podemos poner limón para evitar que se oxide. ¿Y de proteína? Este tipo de frutas. Proteína puede ser jamón, puede ser un poquito de salchicha, algún embutido. Claro, que Estos esté no se frío. echan a perder, esto no hay mayor problema. Ahí Muy bien. está. Pues doctor, gracias por estas recomendaciones. Acuérdense, la higiene es lo más importante para evitar problemas infecciosos. Claro, y siempre con el sol o sin el sol hay que tener cuidado con la higiene.